Hola, soy Lucía. Anoche mi hermana me preguntó qué hacía en la cena de ensayo de su boda, la misma boda de $100,000 que yo estaba pagando en su totalidad. En ese momento entendí que para mi propia familia yo no era una invitada, era la patrocinadora. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible en tu propia vida? Antes de contarte lo que sucedió justo después de que la madre de mi cuñado me llamara pordiosera frente a todos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la reacción de mi familia cuando descubrieron que la pordiosera acababa de cancelarles el cheque. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a una dinámica familiar muy clara. Mi hermana mayor, Isabela, era el sol, y yo era el planeta olvidado que orbitaba a su alrededor, útil solo por mis recursos. A mis 26 años, como desarrolladora de software con un ingreso considerable, me convertí en el banco personal de la familia. Así que cuando Isabela anunció su compromiso con Mateo, un chico de una familia adinerada de Key Biscayne, nadie se sorprendió de que la responsabilidad financiera de la boda de sus sueños recayera sobre mis hombros. Yo acepté, con la tonta esperanza de que este gran gesto finalmente me compraría un lugar en su círculo íntimo, un asiento en la mesa que no tuviera un precio adjunto. El presupuesto se disparó rápidamente. No era una simple boda, era una producción digna de una revista de sociedad en Miami. Alquilamos una mansión histórica en Coral Gables para la recepción. El vestido de Isabela era de un diseñador exclusivo que costaba más que mi auto, y la luna de miel era un viaje de 3 semanas a una villa sobre el agua en Bora Bora. Cada día mi teléfono vibraba con notificaciones de transferencias bancarias y cargos a mi tarjeta de crédito. Yo aprobaba todo sin hacer preguntas, viendo cómo mis ahorros se evaporaban para construir una fantasía en la que yo no tenía ni voz ni voto. Mi opinión nunca fue solicitada, solo mi número de cuenta. La humillación más sutil, y quizás la que más dolió al principio, fue la falta de una invitación. Pasaron las semanas y vi las elegantes tarjetas de caligrafía que llegaban a las casas de amigos y familiares lejanos, pero a mi buzón en Brickell nunca llegó nada. Un día, con un nudo en la garganta, le pregunté a mi madre, Elena, si la mía se había perdido en el correo. Ella soltó una risa aguda y condescendiente. Ay, Lucía, por favor, no seas tan dramática. Es obvio que estás invitada. Si no, ¿quién pagaría por todo esto? Su comentario me golpeó como una bofetada. No era una invitada de honor, era la anfitriona no reconocida, la cajera automática con sentimientos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que mi valor se había medido en términos monetarios. Recordé mi graduación de la universidad, con honores, un evento que mis padres se perdieron porque coincidía con un viaje de compras de Isabela a Nueva York. Mi padre, Javier, siempre fue una figura pasiva, un espectador silencioso que validaba con su inacción el desdén de mi madre y mi hermana. Comencé a darme cuenta de que esta boda no era mi oportunidad de ser aceptada. Era simplemente la transacción más grande y costosa hasta la fecha. Una parte de mí, la parte que todavía anhelaba desesperadamente su amor, se negaba a creerlo y seguía firmando los cheques. La noche de la cena de ensayo llegó. Se celebraba en un restaurante carísimo en South Beach, de esos con manteles blancos impecables y vistas al océano. Me puse un vestido sencillo pero elegante, sintiéndome ya cohibida antes de llegar. El aire del lugar estaba cargado de perfume caro y conversaciones superficiales sobre yates y propiedades. Vi a la familia de Mateo, un clan de gente adinerada que exudaba un aire de superioridad innata. Mi propia familia estaba en el centro de todo,
riendo y brindando, completamente absortos en su papel. Por un momento me sentí como una extraña mirando a través de una ventana, a punto de entrar en una fiesta a la que no pertenecía. Caminé hacia la mesa principal, donde mi madre adulaba a la madre de Mateo, una mujer con un collar de perlas tan apretado como su sonrisa. Isabela, radiante y egocéntrica, ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando me acerqué. Mi padre me dio una breve inclinación de cabeza, su habitual reconocimiento mínimo. Traté de sonreír, de proyectar una confianza que no sentía, y me preparé para tomar asiento en la única silla vacía. Quería creer que ese era mi lugar, que finalmente, después de tanto esfuerzo y dinero, me lo había ganado. La esperanza es lo último que muere, dicen, pero la mía estaba a punto de ser asesinada a sangre fría. Fue la madre de Mateo quien rompió el silencio. Me miró de arriba abajo, con una ceja perfectamente arqueada, y le preguntó a su hijo en un tono que cortaba el aire: «Mateo, ¿y esta quién es?». El silencio se apoderó de la mesa. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí cómo el calor subía por mi cuello. Antes de que Mateo pudiera responder, Isabela finalmente me miró, no con el cariño de una hermana, sino con la irritación de quien encuentra un insecto en su sopa. Y entonces, con una voz cargada de desprecio, pronunció las palabras que destrozaron la última fibra de mi esperanza. «Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó?». El mundo pareció detenerse. Su pregunta no era una confusión genuina, era una declaración, una forma de dejar claro mi lugar, o más bien, mi falta de él. La humillación me quemaba por dentro, pero lo peor estaba por llegar. La madre de Mateo, al ver mi atuendo, que claramente no era de su gusto de alta costura, sonrió con malicia y añadió, dirigiéndose a su hijo pero asegurándose de que todos la oyeran: «Mateo, cariño, mejor llama a seguridad, que saquen a esta pordiosera de aquí antes de que se robe los cubiertos de plata». Pordiosera. Esa fue la palabra que usó para describirme, y mientras yo estaba allí, paralizada por el shock y el dolor, mi familia, mi madre, mi padre y mi hermana, no dijo absolutamente nada. Su silencio fue la confirmación final. El silencio que siguió a la palabra pordiosera fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Era un vacío ensordecedor donde debería haber habido la defensa de mi familia. Miré a mi madre, Elena, esperando que saltara a corregir a esa mujer, que dijera algo, cualquier cosa. Pero su rostro estaba congelado en una sonrisa tensa, sus ojos fijos en la madre de Mateo, como si temiera romper el hechizo de su aprobación social. Miré a mi padre, Javier, pero él desvió la mirada hacia su copa de vino, encogiéndose en su asiento, volviéndose aún más pequeño e insignificante de lo que ya era. Y luego miré a Isabela. En sus ojos no había sorpresa ni horror. Había una fría satisfacción, un brillo de triunfo por haberme puesto en mi lugar. En ese instante comprendí que no era una espectadora de mi humillación, era la arquitecta. No hubo una escena dramática. No grité ni lloré frente a ellos. Algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una forma nueva, dura y afilada. Simplemente di un paso atrás, un movimiento tan pequeño que apenas se notó. Les di una última mirada, grabando esa imagen en mi memoria. Mi familia, unida en su traición, sacrificándome en el altar de las apariencias. Sin decir una palabra, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando el peso de 26 años de desprecio. Podía sentir sus miradas en mi espalda, no de preocupación, sino de curiosidad desconcertada,
como si un electrodoméstico hubiera decidido de repente abandonar su puesto. Nadie me llamó, nadie me detuvo. Mi partida fue tan intrascendente para ellos como lo había sido mi presencia. Afuera, el aire cálido y húmedo de South Beach me golpeó la cara. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos y la música vibrante que salía de los bares cercanos contrastaban violentamente con el silencio sepulcral que se había instalado en mi corazón. Me apoyé contra una palmera, respirando hondo, tratando de que el oxígeno llegara a mis pulmones, que se sentían comprimidos. La palabra pordiosera rebotaba en mi cabeza, pero ya no dolía. Se estaba convirtiendo en una insignia, una etiqueta que ellos me habían puesto y que yo, en ese momento, decidí aceptar para devolvérselas. Ya no era la hija, ni la hermana, era la pordiosera. Y una pordiosera no tiene obligaciones familiares. Una pordiosera es libre. Una extraña calma comenzó a extenderse por mis venas, desplazando el shock y el dolor. El viaje de regreso a mi apartamento en Brickell fue un borrón de luces de neón y reflejos en el parabrisas. Conducía en piloto automático, mientras mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Repasé cada factura, cada transferencia, cada conversación en la que mi opinión fue descartada con un «tú no entiendes de estas cosas, Lucía, solo encárgate del pago». Recordé la llamada de mi madre la semana pasada, no para preguntar cómo estaba, sino para quejarse de que el depósito para las flores exóticas de Tahití se había retrasado unas horas. No era su hija, era su gerente de finanzas. Y había sido tan ciega, tan desesperada por un poco de afecto, que había aceptado ese papel sin protestar, esperando que mi generosidad algún día se tradujera en amor. ¡Qué tonta había sido! Al entrar en mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Este lugar era mi santuario, el único espacio en el mundo que era verdaderamente mío, construido con mi propio esfuerzo, mi sudor y mis noches sin dormir programando. Miré a mi alrededor, a los muebles minimalistas, a la vista panorámica de la bahía de Biscayne, a los libros de codificación apilados en mi escritorio. Todo en esa habitación gritaba quién era yo, una mujer competente, exitosa e independiente. Y sin embargo, había permitido que mi familia me redujera a una billetera, a una patrocinadora sin nombre ni rostro. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el frío suelo de mármol, sintiendo cómo el último vestigio de tristeza se drenaba de mi cuerpo, dejando espacio para una resolución de acero. Ya no había lágrimas. La humillación se había quemado por completo, dejando tras de sí las cenizas de una furia fría y calculadora. Me senté en mi sofá, no para lamentarme, sino para planificar. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando en cómo complacerlos, en cómo ganar su aprobación o en cómo encajar en su mundo perfecto. Estaba pensando en mí, en mi dignidad, en el hecho de que nadie, y menos mi propia sangre, tenía derecho a tratarme como una intrusa en una fiesta que yo misma estaba pagando. La dinámica de poder, que siempre había estado tan desequilibrada, estaba a punto de experimentar un cambio sísmico. Y la herramienta para ese cambio descansaba silenciosamente en la mesa de centro, justo frente a mí. Tomé mi celular, el mismo dispositivo que había usado para autorizar decenas de miles de dólares en gastos para su fantasía. Mis dedos se movieron con una precisión que usualmente reservaba para escribir código complejo. Abrí mi aplicación bancaria, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra de la sala. Ahí estaba, una lista de transacciones recientes y pendientes que leía como el guión de la boda de Isabela. El pago final para la mansión de Coral Gables, programado para transferirse a las 8 a.m. del día siguiente.
el cargo pendiente del catering gourmet, la reserva de la suite nupcial en el hotel más lujoso de Miami. Cada línea era un eslabón de la cadena que me había atado a ellos, y yo tenía las tijeras en la mano. Con un toque firme y decidido, cancelé la transferencia para el alquiler de la mansión. Sentí una pequeña vibración en mi mano cuando la aplicación confirmó la acción. No hubo un estallido de alegría, sino una profunda y tranquila sensación de justicia. Era como corregir un error crítico en un sistema, restaurando el equilibrio. Imaginé la llamada que recibiría el coordinador de eventos por la mañana, informando a mi madre que el lugar para la boda de sus sueños ya no estaba disponible. Imaginé su pánico, su confusión, su ira, y por primera vez la idea de su desaprobación no me causó ansiedad. Me causó una indiferencia absoluta. Era su problema, no el mío. La patrocinadora había cerrado la caja. El siguiente en la lista fue el paquete de luna de miel en Bora Bora. Accedí al portal de la agencia de viajes de lujo. Vi las fotos de la villa sobre el agua, las playas de arena blanca, las cenas privadas a la luz de las velas. Todo pagado por mí, para que mi hermana, la que me había preguntado qué hacía en su cena, pudiera vivir una fantasía. Me reí, un sonido seco y sin humor en el silencio de mi apartamento. Con unos pocos clics, la reserva fue cancelada. La política de cancelación me costaría un pequeño porcentaje, pero era un precio insignificante a pagar por mi libertad. El correo de confirmación de la cancelación llegó a mi bandeja de entrada casi al instante. Lo leí y sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Continué con una eficiencia metódica. Llamé a la línea de atención al cliente de mi tarjeta de crédito y disputé los cargos más recientes. El del vestido de diseñador, alegando que el comerciante no había cumplido con los términos del servicio. Una verdad simbólica, si no literal. Cancelé el pago a la banda de música, al florista, al fotógrafo. Uno por uno, fui desmantelando la boda. Ladrillo por ladrillo, flor por flor. Cada cancelación era una afirmación de mi propio valor. No era un acto de venganza impulsado por la ira, sino un acto de autopreservación impulsado por la claridad. Estaba recuperando no solo mi dinero, sino mi vida, mi tiempo y mi energía. Recursos que había invertido tontamente en personas que no me veían. Cuando terminé, casi una hora después, dejé el celular sobre la mesa. El aire en la habitación se sentía más ligero, más limpio. Me levanté y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Me sentí completamente sola, pero por primera vez la soledad no era dolorosa, era pacífica, era poderosa. Sabía que la tormenta llegaría por la mañana, sabía que vendrían a mi puerta, no con disculpas, sino con demandas y acusaciones. Pero ya no les tenía miedo. La pordiosera a la que habían despreciado acababa de recordar que era ella quien poseía el castillo, y estaba a punto de cambiar todas las cerraduras. La mañana siguiente no me desperté con el sonido de mi alarma, sino con los primeros rayos del sol de Miami filtrándose por mis persianas. Por primera vez en meses había dormido profundamente, sin el peso de la ansiedad aplastándome el pecho. Me levanté sintiendo una ligereza que me era extraña, una calma que se sentía como un territorio recién descubierto. Fui a la cocina, preparé un café fuerte y me paré junto a la ventana panorámica de mi sala, observando cómo la ciudad despertaba. Abajo, el tráfico comenzaba a fluir por Brickell Avenue, cada auto una vida con sus propias batallas. Anoche yo había librado la mía en silencio, y por primera vez sentía que había ganado. Sabía que la paz no duraría, que la tormenta que había desatado anoche estaba formándose en el horizonte, pero en ese momento
Disfruté del silencio. El primer temblor llegó a las 7:30 de la mañana. Mi celular vibró sobre la encimera de cuarzo. No era un número de mi familia. Era un número desconocido con el código de área de Coral Gables. Contesté con una voz neutral. Era la coordinadora de la boda, una mujer llamada Giselle, cuya voz, usualmente melosa y profesional, ahora sonaba estridente y al borde del pánico. Lucía, ¿qué está pasando? El pago final de la mansión fue rechazado. El evento es en menos de 10 horas. Necesito que resuelvas esto inmediatamente o perderemos el lugar. No levanté la voz. No le di explicaciones dramáticas. Simplemente le dije, con una calma que pareció desconcertarla aún más. Giselle, mi participación financiera en este evento ha concluido. Te sugiero que te comuniques directamente con la novia o su madre para cualquier asunto pendiente. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea antes de que colgara abruptamente. La primera ficha de dominó había caído. Después de colgar, me senté en el sofá y miré mi reflejo en la pantalla oscura del televisor. Por un instante, una punzada de duda me atravesó. ¿Era demasiado cruel? ¿Estaba destruyendo el día más importante de la vida de mi hermana? Mi mente voló a un recuerdo de cuando éramos niñas, una tarde en la que me caí de la bicicleta y me raspé la rodilla. Isabela, en un raro acto de bondad, corrió a buscar a nuestra madre y se quedó a mi lado hasta que paré de llorar. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿O acaso ese recuerdo era solo una anomalía, un destello de luz en una vida de sombras? La duda se disipó tan rápido como llegó. Ese gesto de infancia no podía compensar años de desprecio calculado. No, no estaba siendo cruel. Estaba siendo justa. Conmigo misma, por primera vez. Mi mirada se posó en un pequeño cofre de madera que guardaba sobre mi escritorio. Lo abrí. Dentro, junto a algunos documentos importantes, había una sola hoja de papel grueso, de color marfil. Era una invitación de boda. La había diseñado e impreso yo misma hacía unas semanas, en un momento de patética debilidad. Tenía la misma caligrafía elegante que las invitaciones oficiales, con nuestros nombres y los de nuestros padres. Javier y Elena, junto con Lucía, invitan cordialmente a la boda de Isabela. La había hecho para sentirme parte, para tener una prueba tangible de que yo también pertenecía a esa familia, a ese momento. Verla ahora me revolvió el estómago. Era un monumento a mi propia negación. La saqué del cofre y la dejé sobre la mesa de centro. Ya no era un símbolo de mi anhelo, ahora era una prueba, la pieza clave de mi defensa. Fue entonces cuando comenzó el verdadero diluvio. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre la mesa, un zumbido furioso que rompía la paz de mi apartamento. La pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes de texto de Isabela. Los primeros eran confusos. ¿Por qué me llama Giselle diciendo que no pagaste? Luego se volvieron demandantes. Lucía, responde el teléfono ahora. Esto no es gracioso. Y finalmente derivaron en los insultos de siempre. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Estás arruinando mi día. Leí cada mensaje, viendo cómo su pánico se transformaba en la ira que también conocía. No respondí a ninguno. Mi silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera escribir. Cada mensaje sin respuesta era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Unos minutos después, el nombre de mi madre, Elena, apareció en la pantalla. Ignoré la llamada. Pasó directamente al buzón de voz. Un minuto después, recibí la notificación. Con una curiosidad casi clínica, escuché el mensaje. Su voz no era la de una madre preocupada por su hija, sino la de una general cuyo desfile estaba siendo saboteado. Lucía,
No sé qué juego estás jugando, pero tienes que detenerlo. Isabela está hecha un mar de lágrimas. La madre de Mateo ha estado llamando sin parar. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos estás haciendo pasar? Llama a Isabela y arregla este desastre que creaste, ahora. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo, ni una mención de la noche anterior. Solo la preocupación por las apariencias, por la reputación. La confirmación que no necesitaba, pero que agradecí de todos modos. En lugar de sentirme acorralada, una extraña sensación de control se apoderó de mí. No iba a esconderme en mi apartamento esperando que derribaran la puerta. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí mi armario y elegí mi ropa con cuidado. No un vestido de fiesta, ni un traje de negocios. Me puse unos jeans que me quedaban perfectos, una camiseta de algodón sencilla y mis zapatillas favoritas. Ropa que me hacía sentir cómoda, anclada a la tierra, dueña de mi espacio. Me recogí el pelo en una coleta alta y me lavé la cara. Mientras me miraba en el espejo, no vi a una pordiosera. Vi a una mujer que finalmente estaba reclamando su poder. Regresé a la sala y comencé a ordenar, moviendo cada objeto a su lugar, creando un ambiente de calma y orden. Estaba preparando mi fortaleza para el asedio que sabía que era inminente. Mientras doblaba una manta, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Mateo, el prometido. Su texto era diferente al de mi hermana y mi madre. No era furioso, sino suplicante, casi patético. Lucía, por favor, no sé qué pasó anoche, pero Isabela está destrozada. Mi madre está amenazando con cancelar todo el asunto por el escándalo. Lo que sea que esté pasando, por favor, arréglalo. Haré lo que quieras. Su mensaje reveló mucho más de lo que pretendía. Su falta de carácter, su sumisión a su madre y, lo más importante, que él tampoco había intentado defenderme. Él había estado allí, en silencio, mientras su madre me humillaba. Borré su mensaje sin responder. No era mi trabajo arreglar su desastre. Él había elegido su bando en esa mesa, y no era el mío. De repente, un sonido sordo y pesado interrumpió el silencio de mi piso. No era un toque, era un golpe. Fuerte, insistente, en la puerta principal de mi apartamento. Luego otro, y otro más. A través de la madera maciza, pude escuchar una voz ahogada por la furia. Era Isabela. Sabía que este momento llegaría. Todo lo que había hecho en las últimas 12 horas había conducido a esto. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era anticipación. Caminé lentamente hacia la puerta, mis pies descalzos firmes sobre el suelo frío. Tomé la invitación que había impreso, el papel frío y liso contra mis dedos. Esta confrontación no me había tomado por sorpresa, la había orquestado. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. La imagen que vi era un cuadro grotesco de desesperación y privilegio frustrado. Isabela estaba al frente, con el rostro hinchado y manchado de rímel, golpeando la puerta con el puño cerrado. Detrás de ella, mi madre Elena la sujetaba por el brazo, su cara una máscara de ira contenida. Y un poco más atrás, mi padre Javier, como siempre, una figura fantasmal y derrotada, mirando al suelo del pasillo como si deseara que se lo tragara. Eran mi familia. Habían venido no para disculparse, sino para exigir, para reclamar lo que creían que era suyo. Puse mi mano en el pomo de la puerta. Era la hora. La patrocinadora iba a tener una reunión con sus clientes insatisfechos. Giré el pomo de la puerta. El metal frío se sentía como un ancla en la realidad, una conexión a tierra antes de la tormenta. Los golpes de Isabela se habían vuelto más frenéticos, casi desesperados, y su voz, distorsionada por la madera,
era un torbellino de acusaciones y pánico. «Lucía, abre esta maldita puerta ahora mismo. Sé que estás ahí». Detrás de sus gritos podía imaginar la furia silenciosa de mi madre y la impotencia cobarde de mi padre. No sentía miedo, sentía una claridad absoluta, como si el universo se hubiera reducido a ese pasillo y a la verdad que estaba a punto de desatar. Respiré hondo una última vez, no para calmarme, sino para saborear el último segundo de paz antes de la guerra que yo misma había declarado. La pordiosera estaba a punto de abrir las puertas de su castillo. Abrí la puerta lentamente, no de par en par, sino solo lo suficiente para bloquear el paso con mi cuerpo. La escena era exactamente como la había imaginado. Isabela estaba allí, con el rostro rojo e hinchado por el llanto, el rímel corrido creando surcos oscuros en sus mejillas. Llevaba una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en la espalda, una ironía cruel en ese momento. Mi madre, Elena, estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de acero, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que podría romper un diamante. Y mi padre, Javier, un paso atrás, con la mirada perdida en algún punto del suelo, el retrato viviente de la abdicación. Me miraron, esperando encontrarme rota, suplicante o al menos arrepentida. En cambio, encontraron calma, y mi calma los enfureció más que cualquier grito. «¿Se puede saber qué demonios te pasa?», espetó Isabela, su voz temblorosa de rabia. «Arruinaste todo, todo. Giselle llamó, el fotógrafo llamó, hasta la maldita florería. ¿Es esto una especie de broma enferma? ¿Una venganza porque no te prestamos suficiente atención?» Sus palabras salieron como un torrente, una mezcla de autocompasión y acusación. No me defendí. Me quedé allí, mirándola, dejando que su furia se estrellara contra el muro de mi silencio. Dejé que se vaciara, que expusiera su verdadero carácter frente a nuestros padres. Cada palabra que decía era una justificación más para mis acciones, una confirmación de que había tomado la decisión correcta. No se trataba de mí, de mi dolor o de la humillación. Se trataba de su fiesta, de su día perfecto, de su imagen. Viendo que su ira no surtía efecto, mi madre dio un paso al frente, adoptando su tono de autoridad materna, esa voz que había usado toda mi vida para manipularme con culpa. «Lucía, ya basta de este melodrama. Tu hermana se va a casar en unas horas. Lo que sea que te haya molestado anoche, lo hablaremos después. Ahora mismo necesitas tomar tu teléfono, llamar a todos y arreglar este desastre. Piensa en la vergüenza, en lo que dirá la familia de Mateo. Nos estás humillando a todos». La palabra clave era humillando. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Hablaba de su humillación, la humillación social, sin una pizca de reconocimiento por la humillación real y personal que yo había sufrido a manos de ellos y sus nuevos parientes ricos. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, nivelada, cortando su discurso con la precisión de un bisturí. «Vergüenza», repetí, probando la palabra en mi lengua. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. «¿Te refieres a la vergüenza de que la gente descubra que la patrocinadora de la boda es una pordiosera?» La palabra resonó en el pasillo silencioso. «Pordiosera». Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre. Vi a Isabela retroceder un paso como si la hubiera abofeteado. Incluso mi padre levantó la vista del suelo, sus ojos finalmente encontrando los míos con una expresión de pánico. Sabían exactamente a qué me refería. Su silencio de anoche ahora tenía un eco, y era ensordecedor.
El rostro de Isabela se contorsionó en una mueca de incredulidad. ¿De eso se trata todo esto? ¿De un comentario estúpido de la madre de Mateo? Crece de una vez, Lucía. La gente rica dice cosas así. No puedes cancelar una boda de $100,000 por una palabra. Su intento de minimizar lo sucedido fue la prueba final que necesitaba. Para ella, mi dignidad era un pequeño precio a pagar por su estatus social. No entendía, o no quería entender, que la palabra no era el problema. El problema era el silencio de mi familia. El problema era que ellos estaban de acuerdo. El problema era que, en el fondo, ellos también me veían de esa manera, útil, pero indigna de un asiento en su mesa. Lentamente levanté la mano que sostenía la invitación que había impreso para mí. El papel marfil parecía brillar bajo la luz artificial del pasillo. Se la mostré a ellos, mi propia creación patética, mi anhelo convertido en un objeto tangible. Estuve buscando esto anoche, dije en voz baja, mi invitación. Nunca llegó, así que me hice una, para sentir que pertenecía, para tener la prueba de que era parte de la familia. Pero Isabela me dejó muy claro que no lo era. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Giré la invitación para que pudieran leer las palabras que había escrito con tanto cuidado, los nombres de nuestros padres junto al mío, presentándola al mundo. Era un artefacto de un sueño que había muerto la noche anterior. La reacción de Isabela fue de puro desdén. Soltó una risa seca, incrédula. «Oh, por favor, ¿vas a ser tan dramática por un estúpido pedazo de papel? Mi vida se está desmoronando y tú estás aquí llorando por una invitación que obviamente tenías». Su completa incapacidad para ver más allá de sí misma era asombrosa. No vio el dolor detrás del gesto, solo vio un obstáculo para su felicidad. No vio a una hermana herida, vio a una saboteadora. En ese momento, cualquier resto de amor fraternal que pudiera haber albergado por ella se evaporó, dejando solo un vacío frío y una resolución aún más fuerte. No había nada que salvar allí. Nunca lo hubo. Miré más allá de ella, fijando mi vista en mi madre. «Las invitaciones son para los invitados», le dije, mi voz tan fría como el mármol bajo mis pies. «Los cajeros automáticos y las pordioseras no las necesitan. Simplemente se espera que funcionen». Vi una grieta en su fachada de compostura. Sabía que había perdido el control. Di un paso atrás, abriendo más la puerta, no como una bienvenida, sino como un desafío. «Pasen», les dije. «Ya que el evento principal ha sido cancelado, supongo que podemos tener una reunión para discutir los términos de la liquidación del patrocinio». Mi tono era el de una ejecutiva hablando con clientes problemáticos, no el de una hija hablando con su familia. Entraron en mi apartamento uno por uno. Isabela pasó a mi lado con furia, Elena con una rigidez calculada y mi padre arrastrando los pies, el último en cruzar el umbral. El contraste era palpable. Afuera, en el pasillo, estaban en su elemento, gritando y exigiendo. Aquí dentro, en mi espacio, el aire estaba en calma, el orden reinaba. Era mi territorio, y las reglas habían cambiado. Cerré la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue definitivo, un punto final a una era de mi vida. Se giraron para mirarme, esperando que yo cediera, que me derrumbara. No sabían que la mujer que había salido de ese restaurante anoche ya no existía. Estaban atrapados en la fortaleza de la pordiosera, y ella estaba a punto de leerles sus condiciones. Una vez que la puerta se cerró, el silencio en mi apartamento se sintió denso y pesado, absorbiendo todo el sonido. Mi familia estaba de pie en medio de mi sala, luciendo completamente fuera de lugar entre mis muebles minimalistas y mi arte abstracto. Eran como figuras de un drama barroco,
transportadas a una galería moderna. Isabela fue la primera en moverse, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, su bata de seda susurrando con cada paso agitado. Mi madre se quedó inmóvil, su mirada recorriendo mi espacio con una mezcla de desaprobación y evaluación, como si estuviera calculando el valor de todo lo que veía. Mi padre, fiel a su papel, encontró una esquina cerca de la entrada y se fundió con la sombra. Esperaron a que yo hablara, a que me quebrara, pero yo ya no era de cristal, era de granito. ¿Estás contenta ahora?, siseó Isabela, deteniéndose abruptamente para enfrentarme. Sus ojos, inyectados en sangre, me lanzaban dagas. Has conseguido lo que querías. Arruinar mi vida. ¿Es por celos, Lucía? ¿Nunca pudiste soportar que yo fuera feliz, que yo tuviera algo que tú no tienes? Su acusación era tan predecible, tan egocéntrica, que casi me hizo sonreír. Para ella, el universo entero giraba en torno a sus deseos y frustraciones. No podía concebir un mundo en el que las acciones de otra persona no fueran una reacción directa a ella. Era la protagonista de su propia película, y yo siempre había sido relegada al papel de extra, o en este caso, de villana. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, sin ofrecer resistencia, sabiendo que se desvanecerían sin encontrar eco en mí. Mi madre intervino. Su voz era un látigo de seda, controlada pero letal. Isabela, cálmate. Lucía, esto ha ido demasiado lejos. Entendemos que estés molesta por el comentario de anoche. Fue inapropiado, sí, pero reaccionar de esta manera es infantil y destructivo. Estás avergonzando a esta familia. La madre de Mateo cree que somos unos salvajes. Ahora vas a tomar ese teléfono, vas a volver a autorizar cada pago y luego vas a llamar a Isabela para disculparte por el estrés que le has causado en el día de su boda. Su discurso era una obra maestra de manipulación, minimizando mi humillación, magnificando su vergüenza social y exigiéndome una disculpa. No reconoció mi dolor. Simplemente lo etiquetó como un inconveniente para sus planes. No habrá ninguna boda que salvar, dije finalmente, mi voz tranquila, pero resonando con una finalidad que los hizo callar a todos. Di un paso hacia la mesa de centro, donde mi celular y la invitación autoimpresa yacían como piezas de evidencia en un juicio. Anoche ustedes me dejaron muy claro cuál es mi lugar. No soy una hija ni una hermana. Soy una transacción. Soy un servicio. Y el servicio ha sido terminado. Miré a mi madre directamente. Las invitaciones son para los invitados, mamá. Las pordioseras y los cajeros automáticos no las necesitan. Solo se espera que paguen la cuenta. Y esta pordiosera acaba de retirar los fondos. La palabra, la misma que me había destrozado anoche, ahora era mi arma. Vi el impacto en sus rostros, la comprensión de que había cruzado un punto de no retorno. Isabela soltó un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y burla. ¿De verdad crees que nos importa esa estúpida palabra? Esto es por dinero, siempre es por dinero contigo. Su ceguera era monumental. Para demostrarle cuán equivocada estaba, tomé mi celular. Con movimientos lentos y deliberados, abrí mi aplicación bancaria y luego la galería de capturas de pantalla que había tomado anoche. No es por el dinero, Isabela, es por lo que el dinero compraba, o más bien, por lo que no podía comprar. Giré la pantalla hacia ellos. Aquí está la cancelación de los $100,000 para la mansión. Aquí está el reembolso de la luna de miel en Bora Bora. Y aquí, hice una pausa, acercando la imagen, está la disputa del cargo de tu vestido de diseñador. La patrocinadora ha cerrado su cuenta. El efecto fue instantáneo y visceral. Isabela miró la pantalla y un gemido escapó de sus labios mientras se llevaba las manos a la boca, sus ojos fijos en la notificación de transacción cancelada.
el color desapareció del rostro de mi madre. Su máscara de control se agrietó para revelar el pánico puro que había debajo. La vergüenza social que tanto temía ya no era una posibilidad, era una realidad inminente. Incluso mi padre dio un paso adelante, saliendo de las sombras, sus ojos muy abiertos, fijos en las cifras que desaparecían de la pantalla. Por primera vez entendieron que esto no era una rabieta, era una demolición. Estaban viendo cómo los cimientos de su mundo de fantasía, construido con mi dinero, se derrumbaban en tiempo real. ¿Cómo pudiste?, susurró Isabela. Las lágrimas ahora sí eran reales, no de rabia, sino de una pérdida genuina. La pérdida de su día perfecto, de su estatus, de su fantasía. Era el día más importante de mi vida, y tú lo destruiste. Su voz estaba llena de una autocompasión tan profunda que era casi una parodia. No había ni una pizca de remordimiento en ella, ni una sola pregunta sobre cómo me había sentido yo la noche anterior. Su dolor era lo único que existía en su universo. Y esa era la confirmación final, la prueba irrefutable de que había hecho lo correcto. Estaba de luto por un evento, no por una relación. Estaba de luto por la pérdida de una fiesta, no por la de su hermana. Fue entonces cuando tomé la invitación de marfil de la mesa. La sostuve entre mis dedos. El papel grueso se sentía frágil y pesado al mismo tiempo. Yo quería ser parte de ese día, dije. Mi voz ahora teñida de una tristeza pasada, el eco de un dolor que ya no sentía. Quería sentirme como parte de esta familia. Tanto que cuando mi invitación oficial nunca llegó, me hice esta, para tener algo que sostener, para engañarme a mí misma pensando que yo también era una anfitriona, no solo la chequera. Se la ofrecí a mi padre, la única persona en la habitación cuya pasividad podría, en un universo alternativo, haber sido confundida con neutralidad. La miró como si fuera un objeto radiactivo y no la tomó. Isabela miró el trozo de papel con puro desprecio. «¡Eres patética!», escupió, su dolor transformándose de nuevo en veneno. «Completamente patética, llorando por un pedazo de papel mientras mi boda se cancela». Su crueldad, tan desnuda y sin filtros, fue extrañamente liberadora. Rompió la última hebra de obligación sentimental que me unía a ella. Ya no había nada que lamentar, nada que intentar salvar. El amor que una vez sentí por ella se había desvanecido por completo, reemplazado por una indiferencia fría y tranquila. Ella no era mi hermana. Era una extraña que llevaba su cara, una clienta insatisfecha cuyo contrato acababa de expirar. Sí, asentí lentamente, aceptando su evaluación. Quizás lo fui. Fui patética por pensar que mi valor podía ser comprado, que mi amor podía ser ganado a través de transferencias bancarias. Fui patética por esperar lealtad de personas que solo entienden de transacciones. Pero ya no más. Me dirigí hacia la puerta y la abrí de par en par. El pasillo iluminado parecía un camino hacia un nuevo mundo. La reunión ha terminado. Les pido que se vayan de mi casa, ahora. Mi voz no admitía discusión. Era el tono de alguien que es dueña de su espacio, de su vida y de sus decisiones. Se quedaron helados por un segundo, sorprendidos por la autoridad final en mi voz. Luego, el movimiento comenzó. Isabela, sollozando sin control, fue la primera en salir, empujada suavemente por mi madre. Elena no me miró, pero antes de cruzar el umbral se detuvo y se giró. Sus ojos no contenían tristeza ni arrepentimiento, solo un odio frío y calculador. «Nunca te lo perdonaré», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. Y en esas dos palabras estaba toda mi aceptación y mi libertad. Mi padre fue el último. Pasó a mi lado, deteniéndose por un instante.
Por un segundo pensé que diría algo, una disculpa, una explicación, pero solo negó con la cabeza, una expresión de profunda y resignada tristeza en su rostro, y siguió a su esposa e hija hacia el ascensor. Cuando la puerta se cerró, el clic del cerrojo fue el sonido más definitivo que había escuchado en mi vida. El silencio que llenó mi apartamento ya no era pesado ni solitario. Era vasto, limpio, lleno de posibilidades. Me quedé de espaldas a la puerta durante un largo minuto, no por miedo a que volvieran, sino para absorber el momento. No sentí euforia ni un estallido de triunfo. Sentí una calma profunda y resonante, como la que sigue a una tormenta que ha arrasado con todo lo que era viejo y podrido, dejando la tierra limpia para un nuevo crecimiento. Caminé hacia la ventana y miré la bahía. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi drama personal, y esa indiferencia era reconfortante. Mi mundo se había derrumbado y reconstruido en 24 horas, y por primera vez sentía que los cimientos eran sólidos porque los había puesto yo misma. Unas horas más tarde, mientras me preparaba un té, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un último mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como el de mi padre. El texto era breve, cargado de su característica evasión. Tu madre está desconsolada. No sé cómo vamos a superar esto. No era una disculpa. No era una pregunta sobre cómo estaba yo. Era una última y débil puñalada de culpa, un intento de hacerme responsable de sus sentimientos rotos. Leí el mensaje sin sentir nada más que una confirmación final. No respondí. En su lugar abrí mi lista de contactos. Con una precisión metódica bloqueé el número de Isabela, luego el de mi madre y finalmente el de mi padre. Cada toque en la pantalla era un acto deliberado, un ladrillo más en el muro que me protegería de su toxicidad. El silencio se convirtió en mi respuesta definitiva, mi frontera infranqueable. La noticia, como era de esperar en nuestra era digital, viajó rápido. Esa misma tarde, una prima lejana compartió una publicación críptica de Isabela en Instagram. Era una foto en blanco y negro de una rosa marchita con una leyenda melodramática. A veces, la traición más profunda viene de quienes deberían haberte protegido. El día que debía ser el más feliz se convirtió en una pesadilla por culpa del egoísmo. Leí las palabras y sentí un desapego casi clínico. Los comentarios de apoyo de sus amigos y familiares lejanos se acumulaban, pintándome como la villana de un cuento de hadas retorcido. No me dolió. Cerré la aplicación. Su narrativa ya no era mi realidad. Podían contar la historia que quisieran. Yo conocía la verdad y por primera vez eso era suficiente para mí. Su opinión pública era el precio de mi libertad y lo pagaba con gusto. A la semana siguiente recibí un correo electrónico formal de Giselle, la coordinadora de la boda. Era un resumen final de todas las cancelaciones, detallando los depósitos no reembolsables que se habían perdido. El total era una suma considerable, pero lo vi no como una pérdida, sino como la tarifa de mi emancipación. Entre las líneas profesionales, Giselle mencionaba que la boda había sido pospuesta indefinidamente, el eufemismo de la industria para un desastre total. Me enteré más tarde, a través de un amigo en común, que la familia de Mateo se había retirado por completo, horrorizada por el escándalo y la inestabilidad. La madre de Mateo había conseguido exactamente lo que quería: deshacerse de la familia de la pordiosera, aunque no de la manera que esperaba. La gran producción de Isabela se había derrumbado bajo el peso de su propia crueldad. Con mi vida financiera de nuevo bajo mi control exclusivo, me senté una noche y miré mis cuentas. El dinero que había estado destinado a financiar la fantasía de otra persona ahora estaba allí,
esperando un propósito. El reembolso de la luna de miel a Bora Bora había llegado. La disputa por el vestido de diseñador se había resuelto a mi favor. Ver esos números no me trajo alegría, sino una profunda sensación de seguridad. Era mi trabajo, mis noches en vela, mi talento, convertido en un escudo que casi había regalado. Abrí una nueva hoja de cálculo, no para presupuestar flores exóticas o menús de catering, sino para planificar mi propio futuro. Creé una carpeta llamada Mi Viaje, y por primera vez en años sentí una emoción genuina al pensar en gastar dinero en mí misma. El sueño de una villa sobre el agua no murió. Simplemente cambió de dueño. Una noche, impulsada por una repentina claridad, abrí un sitio web de viajes. Busqué destinos, no por su estatus o por lo bien que se verían en las redes sociales, sino por lo que mi alma anhelaba: paz, belleza y soledad. Mis dedos se detuvieron en un viaje a Kioto durante la temporada de los cerezos en flor. Era lo opuesto a la ostentación de Bora Bora. Silencioso, introspectivo, lleno de una belleza serena. Usando el mismo teléfono que había sido mi arma, compré el boleto de avión y reservé una pequeña casa tradicional cerca de un jardín de bambú. El correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada, y esta vez el único nombre en el itinerario era el mío: Lucía. Era un boleto no solo a Japón, sino a mi nueva vida. Unos meses después me llegó la noticia inevitable a través de un familiar que intentaba mantenerse neutral. Isabela y Mateo habían roto. La humillación pública, la presión de su madre y la cancelación catastrófica de la boda habían expuesto las grietas en su relación. Aparentemente, sin el brillo de una boda de $100,000, su amor no era suficiente para sobrevivir. Isabela, sin su prometido rico y sin el apoyo financiero de su hermana, había tenido que abandonar su lujoso apartamento y volver a vivir con nuestros padres. Su castillo de naipes se había derrumbado. No sentí placer por su desgracia, solo una distante y hueca tristeza por la niña que una vez fue mi hermana. Había recibido exactamente lo que había sembrado, un futuro tan vacío como su corazón. Mi relación con mis padres terminó esa mañana en mi puerta. Nunca más volví a hablar con ellos. Como mi madre había prometido, nunca me perdonó. Mi padre, por su parte, simplemente se desvaneció, un fantasma en mi pasado. Aceptar que no tenía una familia en el sentido tradicional fue un duelo largo y silencioso. Pero con el tiempo me di cuenta de que no había perdido nada que fuera realmente mío. Había estado financiando un club al que nunca me permitirían entrar. Ahora estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba rodeada de amigos que me valoraban por quién era, no por lo que podía ofrecer. Comprendí que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que te defienden cuando no estás en la habitación. La tarde antes de mi viaje a Kioto, mientras hacía la maleta, encontré la invitación que había impreso para mí misma, olvidada sobre un estante. La tomé en mis manos. El papel marfil, que una vez representó todo mi anhelo y mi dolor, ahora se sentía como un artefacto de una vida pasada, perteneciente a una mujer que ya no reconocía. No sentí ira ni tristeza. Simplemente la miré, reconociendo el camino que me había traído hasta aquí. Luego, con calma, la rompí por la mitad, y luego en cuartos, y dejé caer los pedazos en la papelera. Cerré la cremallera de mi maleta. Afuera, el sol de Miami comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores vibrantes. Por primera vez estaba segura de que, sin importar a dónde fuera, mi hogar ya no era un lugar ni una familia. Era yo misma. Y era libre. Mirando hacia atrás,
a la mujer que imprimió su propia invitación a una fiesta que ella misma pagaba, no siento lástima. Siento una profunda compasión, porque entiendo la desesperación que la llevó a hacer eso. Es el anhelo universal de pertenecer, de ser visto, de ser valorado más allá de nuestra utilidad. La lección más grande que aprendí no fue sobre el dinero o la venganza, fue sobre el precio de mi propia invisibilidad. Pagué $100,000 por una boda que no era mía, pero la verdadera inversión, la que me costó años de mi vida, fue intentar comprar un amor que nunca estuvo en venta. El amor no es una transacción, no tiene un presupuesto, y si sientes que tienes que pagar por tu asiento en la mesa, entonces no es tu mesa. Por mucho tiempo creí que la palabra familia era sinónimo de obligación incondicional. Creí que mi deber era proveer, solucionar y sacrificar, sin importar el costo para mi propia alma. La noche en que me llamaron por diosera fue brutal, pero también fue una liberación. Me di cuenta de que la lealtad de sangre no significa nada si no hay respeto. La familia no son las personas que comparten tu ADN, son las personas que defienden tu honor, que celebran tu presencia y que nunca, jamás, te harían sentir como una extraña en tu propia vida. A veces, el acto de amor propio más radical es alejarte de aquellos que se supone que deben amarte más, para poder finalmente empezar a amarte a ti misma. He aprendido que el poder no siempre reside en la confrontación ruidosa. Mi mayor acto de rebelión no fue un grito, sino un clic. Fue el silencio de mi apartamento mientras, una por una, desmantelaba la fantasía que habían construido sobre mis espaldas. Fue la calma con la que enfrenté su furia a la mañana siguiente. El mundo nos enseña a luchar fuego con fuego, a responder al drama con más drama, pero hay una fuerza inmensa en la acción serena y deliberada. En lugar de sumergirme en su caos, elegí mi paz. Recuperé mi poder no levantando la voz, sino retirando mi energía, mi tiempo y mis recursos de un lugar donde no eran valorados. A veces, la respuesta más elocuente es el silencio. Esa experiencia me obligó a redefinir por completo mi concepto de la riqueza. Durante años, medí mi éxito por los ceros en mi cuenta bancaria y por mi capacidad para financiar un estilo de vida lujoso para otros. Vi mi dinero como una herramienta para ganar afecto. Qué equivocada estaba. La verdadera riqueza no es tener el dinero para pagar una luna de miel en Bora Bora para otra persona. Es tener la libertad de comprar un boleto a Kioto para ti misma. Es la paz interior que sientes al saber que eres autosuficiente, que tu felicidad no depende de la aprobación externa. La pordiosera, que ellos despreciaron, descubrió que su mayor tesoro no era su cuenta bancaria, sino su independencia y su dignidad intacta. Mucha gente me ha preguntado si alguna vez los perdonaré. Y mi respuesta es que he dejado de enfocarme en el perdón para enfocarme en mi libertad. El perdón, a veces, puede sentirse como otra obligación, otra cosa que se espera de ti para que los demás se sientan cómodos. Yo elegí un camino diferente. Elegí liberarme de la necesidad de una disculpa que sé que nunca llegará. Elegí liberarme de la esperanza de que algún día cambien. Bloquear sus números no fue un acto de odio, fue un acto de preservación. Fue trazar una frontera definitiva para proteger mi paz. No les deseo el mal, pero tampoco les deseo un lugar en mi vida. Mi cierre no vino de ellos, vino de mí. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido como el cajero automático, el terapeuta no remunerado o el patrocinador silencioso en la vida de alguien, quiero que sepas esto. Tu valor no es negociable. No está determinado por cuánto das, cuánto aguantas o cuánto te sacrificas. Tu valor es inherente.
Eres digno de amor, respeto y un asiento de honor en tu propia vida, simplemente porque existes. No necesitas una invitación para ser el protagonista de tu propia historia. A veces tienes que ser tú quien cancele la fiesta para poder empezar a construir tu propio palacio. Al final, no destruí la boda de mi hermana. Simplemente dejé de pagar por una ilusión. La verdad es que su mundo, construido sobre cimientos de superficialidad y transacciones, se derrumbó por su propio peso. Yo solo me hice a un lado para no quedar sepultada bajo los escombros. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Cada decisión, cada viaje, cada éxito y cada fracaso me pertenece. Y esa autenticidad es un lujo que ningún dinero puede comprar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, deja un comentario contándome tu historia. Y si crees que es hora de reclamar tu propio valor, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Juntos podemos recordarnos que merecemos mucho más que las migajas de una fiesta que no nos incluye.